¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de Razonamiento Matemático. Pues bien, jóvenes, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema trascendental en el curso de RM, operadores matemáticos. Bueno, aparte de ser un tema, jóvenes, muy tocado en los exámenes de admisión de las diferentes universidades del país. Bien, jóvenes, sin más que decir, empecemos. Bien, cuando hablamos de operadores matemáticos, jóvenes, inmediatamente lo relacionamos con las operaciones matemáticas. Es por ello que es importante que veamos en qué consiste la operación matemática. Por acá lo he escrito, mira. Dice, es un proceso que consiste en transformar dos o más cantidades en otra cantidad llamada resultado, bajo ciertas reglas y condiciones en la cual se ha definido la operación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, supongamos, jóvenes, que yo tome dos números del conjunto de los naturales. Por ejemplo, el 5 y el 2. Mira por aquí. Con esos dos números, jóvenes, yo podría multiplicarlos, podría sumarlos, podría restarlos, o de repente podría tomar uno de ellos como base y el otro como exponente, ¿cierto? Profe, ¿y cuánto sale cada uno de ellos? Bueno, calculémoslo. Por ejemplo, jóvenes, sabemos que 5 al cuadrado es igual a 25. Que 5 por 2, eso me da 10. 5 más 2, eso me da 7. Y 5 menos 2 me daría 3. Profe, mire, todas las operaciones que acaba de realizar le da un diferente resultado. Así es. Pero ¿por qué si son los mismos números? Bueno, ocurre, jóvenes, porque cada operación matemática tiene una regla distinta. Esas reglas y condiciones que tiene cada operación, jóvenes, se llama regla de definición. ¿De acuerdo? Ahora, yo te pregunto, ¿pero cómo supimos, profesor, que esto era la potenciación, que esto era la multiplicación, que esto era la adición, etcétera? Obviamente por el símbolo, ¿no es cierto? Cuando nosotros, jóvenes, vemos el símbolo de una operación y entonces inmediatamente identificamos a la operación, ese símbolo, jóvenes, se llama operador. Y vamos acá lo escrito, mira. ¿Qué cosa es el operador? Bueno, dice, es el símbolo que distingue una operación matemática. Es decir, que no habrán, jóvenes, dos o más operaciones con el mismo símbolo. Eso sería difícil, ¿no? Imagínate que encontremos dos operaciones que tengan el mismo símbolo. Tendríamos que preguntarnos o preguntarle a la persona que nos puso la operación qué cosa tenemos que hacer referente a qué operación se trata, ¿no es cierto? Es por eso, jóvenes, que cada operación tiene un símbolo distinto. Aquí hemos colocado algunos ejemplos, mira. Sobre todo las principales operaciones, ¿no? Las más básicas. La adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la radicación. Y podría seguir así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, aquí podemos identificar, jóvenes, esos símbolos. Bueno, esos símbolos son sus operadores. ¿De acuerdo? Bien, pero lo que nosotros vamos a estudiar, jóvenes, en este capítulo son otras operaciones. Esas operaciones se llaman operaciones matemáticas arbitrarias. Bien, jóvenes, estas operaciones matemáticas arbitrarias se van a definir, dice, en base a las operaciones matemáticas universales. Profe, ¿qué son las operaciones matemáticas universales? Aquí están, jóvenes. Son las operaciones matemáticas cuyas reglas y operaciones y condiciones, jóvenes, están universalmente establecidas. ¿De acuerdo? Obviamente es por ello, jóvenes, que nosotros podemos estudiar matemática en cualquier parte del mundo. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las leyes de estas operaciones están establecidas universalmente, no cambian de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Bien, dice, presentarán también una regla de definición, pero esa regla de definición también será arbitraria. ¿De acuerdo? También presentarán operadores, tales como algunos símbolos, como el asterisco, el triángulo, el círculo, el cuadradito, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Un ejemplo he colocado por aquí, ¿no? ¿Cómo se podría presentar un problema en operadores matemáticos? Oye, por ejemplo, aquí vemos que se han tomado dos elementos y mira lo que ha pasado con esos dos elementos, ¿no? Les han aplicado algunas operaciones. Pero esas operaciones, jóvenes, son operaciones que conocemos, ¿no? Por ejemplo, aquí han aplicado la potenciación, aquí la multiplicación y finalmente la adición. Bueno, esa regla de definición arbitraria, jóvenes,
obviamente se ha definido en base a las operaciones que conocemos. Bueno, eso es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Bien, y entonces vamos a ver, jóvenes, algunos ejemplos de cómo podemos resolver este tipo de operaciones, ¿sí? Bueno, pasemos a los ejemplos entonces. Bien, resolvamos el ejemplo número 1. Mira lo que me dice. Dice si A triangulito B es igual a 3a cuadrado menos 2 raíz cúbica de B. Me dicen calcule raíz cuadrada de 4 triangulito 8 más 5, ¿no es cierto? Bien, profesor, podemos observar, obviamente, que aquí hay un operador y aquí hay una regla de definición. Lo que nosotros debemos hacer es siempre tratar de interpretar cuál es esa regla, porque la regla lo que nos va a indicar es cómo debemos operar esos elementos que nos están dando. ¿De acuerdo? Vamos a identificarlas. Por ejemplo, jóvenes, podemos observar que a él, que sería el primer elemento, lo vemos aquí en la regla que está elevado al cuadrado. Y entonces podemos decir que con a él deberíamos elevar al cuadrado el primer elemento. Pero no solamente lo han elevado al cuadrado, mira que también lo han multiplicado por 3. Y entonces se eleva al cuadrado y luego se multiplica por 3. Diríamos que eso es lo que se ha realizado con el primer elemento de la operación. Profe, el segundo elemento podemos ver que le han sacado raíz cúbica, ¿no es cierto? Pero no solamente le han sacado raíz cúbica, de ahí lo que han hecho es multiplicar por 2. Y entonces, jóvenes, esas son las operaciones que yo debería realizar con esos elementos, ¿de acuerdo? Y entonces mira lo que me piden, ¿no? Dice, calcula 4 triangulito 8. Bueno, eso lo voy a calcular por aquí. Oye, en 4 triangulito 8, y entonces, profesor, el 4 sería el primer elemento, ¿no es cierto? Mira lo que me dice el problema, ¿no? ¿Qué cosa debo hacer con el primer elemento? Elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 3. Eso es lo que debo hacer con el 4 entonces. Así lo voy a hacer, ¿no? Primero lo elevo al cuadrado y de ahí lo multiplico por 3. Profe, ¿qué debo hacer con el segundo elemento? Dice al segundo elemento, primero le sacarás raíz cúbica y luego lo multiplicarás por 2. Bueno, sacaremos raíz cúbica de 8 y luego, jóvenes, lo multiplicaremos por 2. Ahí está. Finalmente restaremos esos resultados. Es lo que me dice la operación. ¿De acuerdo? A ver, calculemos. 4 al cuadrado me da 16. Eso por 3 me daría 48. 48, raíz cúbica de 8 sería 2. Y por 2 me daría 4. Es decir, 48 menos 4, eso me daría 44. Bueno, reemplacemos ahí dentro de la raíz. Y entonces me estaría quedando así, ¿no? Raíz de 4 triangulito 8, eso me salió 44, más 5. Y lo que me pide el problema es raíz cuadrada, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, eso me salía 49 y la raíz cuadrada de 49, eso sería 7. Por lo tanto, eso sería la solución en el ejemplo número 1, ¿de acuerdo? Así. Bien, jóvenes, de eso se trata, ¿no? Es identificar la regla y cuáles son las operaciones que debería realizarse con cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Y aplicar a lo que pide el problema. De eso se trata operadores matemáticos. Bien, pasemos al ejemplo número 2. Bien, veamos lo que me pide el problema número 2. Mira, me dice si 2a operador b al cubo es igual a más b al cuadrado menos a por b, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice el problema. Oye, lo que tenemos que hacer es identificar quién es el primer elemento, ¿no es cierto? Y quién es el segundo elemento. Lo que yo observo, jóvenes, es que el primer elemento no es a. El primer elemento es 2a, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué le han hecho al 2a? Profe, yo observo que en la regla aparece solo a, no aparece el 2a. Quiere decir, jóvenes, que entonces lo que han hecho es dividir entre 2. ¿De acuerdo? Lo que le han hecho al primer elemento es dividir entre 2. Así obtuvieron a. ¿De acuerdo? Profe, ¿y qué le hicieron al segundo elemento? Porque el segundo elemento, mire que no es b. El segundo elemento es b al cubo. Pero sin embargo en la regla aparece solo como b. Ah, ok. Quiere decir entonces que si es b al cubo y aparece como b, lo que han hecho es sacarle la raíz cúbica.
¿De acuerdo? Eso quiere decir, profesor, que lo que vamos a hacer al primer elemento es dividirlo entre 2. Lo que vamos a hacer con el segundo elemento es sacarle la raíz cúbica. ¿Y luego qué hacemos, profe? ¿Qué operación hacemos con esos resultados? Bueno, dice, lo vamos a sumar y también lo vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Pero esa suma se elevará al cuadrado. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar aquí en el problema. Mira, profe, aquí lo voy a poner por aquí, por ejemplo, el 10 operador 27. ¿De acuerdo? Obviamente él es el primer elemento y él es el segundo elemento, ¿no es cierto? Dice el problema que lo que debo hacer con el primer elemento es dividirlo entre 2. Bueno, 10 entre 2 me saldría 5. Y lo que debo hacer con el segundo elemento es sacarle raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 es 3. Dice, debemos sumar ellos, pero también debemos multiplicarlos. ¿De acuerdo? Los sumamos y los multiplicamos. Pero esta suma se elevará al cuadrado y se restará con el producto que obtuvimos. ¿De acuerdo? A ver, ayúdame. ¿Cuánto me sale eso? Pero acá sería 8, ¿no? Así es. 8 al cuadrado, 64. 64 menos 15. Bueno, profe, eso me daría 49. Quiere decir que esto me ha salido 49. ¿De acuerdo? Bueno, en el otro sería 6 operador 8, ¿no es cierto? Profe, acá podemos observar que el primer elemento sería 6 y el segundo elemento sería 8. ¿Qué se hace con el primer elemento? Se divide entre 2, profe. Dividamos entre 2 al 6 entonces, ¿no? Eso me daría 3. Ahí está. El segundo elemento hay que sacarle la raíz cúbica, dice. Bueno, la raíz cúbica de 8 sería 2. Los sumamos y los multiplicamos. ¿De acuerdo? Así dice la regla, ¿no? Pero esta suma lo elevaremos al cuadrado y luego restaremos esos resultados. ¿De acuerdo? A ver, operamos. Acá sería 5 al cuadrado, 25. Y 25 menos 6, eso me daría 19. Profesor, me piden al final que sume esos resultados que me salieron. Es decir, 49 más 19. Bueno, eso lo voy a anotar por acá. Entonces diremos, por lo tanto, 49 más 19, eso me dará 68. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso era lo que pedía el ejemplo número 2. ¿De acuerdo? Bien, y entonces hemos hecho lo mismo que el anterior, hemos identificado la regla, hemos visto qué operaciones se tienen que realizar con cada elemento y eso hemos repetido en lo que me pedía el problema. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al ejemplo número 3. Bien, miren lo que me dice. Si triangulito de x es igual a x cuadrado más 3. Y además dice rectángulo de y menos 3 es igual a 2y menos 5. Lo que me piden que calcule es rectángulo del triángulo de 4, ¿no es cierto? Profe, ese triangulito sería el operador. Así es, ese triangulito es el operador. Y mira cuál es la regla de ese triangulito. Dice cualquier número que sea afectado por el triángulo, es decir, por ese operador. Lo que vamos a hacer con ese número, jóvenes, es realizar dos operaciones. Por ejemplo, vemos que ese número que está dentro del triángulo aparece en la regla elevado al cuadrado. Eso quiere decir que una de las operaciones es elevar al cuadrado. Pero no solamente elevaremos al cuadrado, luego le agregaremos 3 unidades. ¿De acuerdo? Bien. Profe, ya está identificado la regla entonces del triángulo, ¿no? Sabemos qué hacer con un número que está dentro del triángulo. Lo que tenemos que ahora es interpretar cuál es la regla del rectángulo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver qué han hecho con el rectángulo. Oye, yo observo acá dentro del rectángulo el y-3. Pero sin embargo, ese y-3 no lo observo aquí, ¿es cierto? En la regla. Cosa que sí pasaba con el triángulo, ¿no? Acá en el triángulo, dentro del triángulo, estaba el x y en la regla también estaba el x. Entonces yo inmediatamente identificaba qué cosa habían hecho con ese x. Aquí el y-3 no lo veo aparecer. Lo que tendría que preguntarme, y entonces, profesor, ¿qué operaciones hicieron para que este y-3 se convierta en 2y-5? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Jóvenes, yo te pregunto, mira, si acá dice y-3, aquí dice 2y. Yo te pregunto, ¿cómo el y se convertiría en 2y? Multiplicando por 2, pues, profe. Efectivamente, ¿no? Si yo veo que dentro del operador
está el y en la regla aparece como 2y, entonces quiere decir que una de las operaciones es que lo multiplicaron por 2, ¿de acuerdo? Pero ojo, no vayas a multiplicar por 2 solamente a y. Se supone que lo que está dentro del rectángulo es y menos 3. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 2 al y menos 3, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, quiere decir que la primera operación sería multiplicar por 2 al y menos 3. Profe, pero si usted multiplica por 2 al y menos 3, mire que le saldría 2y menos 6 y no le sale 2y menos 5. Ok, y entonces si ya tengo 2y menos 6 y yo quiero que sea 2y menos 5, ¿qué más tendría que hacerle? Bueno, profe, sumarle 1. Efectivamente, ¿no? Si yo le sumo 1 y entonces el 2y menos 6 que me había salido se convertirá en 2y menos 5. Y justo es lo que aparece en la regla. Eso significa, jóvenes, que acabamos de interpretar qué cosa tiene que hacerse cada vez que tengamos un número dentro del rectángulo. Es decir, la regla del rectángulo. ¿De acuerdo? Eso voy a aplicar aquí. Mira, en lo que me piden, jóvenes, me dicen calcular triangulito de 4, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, ¿qué operaciones se debe realizar con ese 4 al cuadrado y más 3? Es decir, que el triangulito de 4, a ver, lo voy a escribir por acá, sería 4 al cuadrado y más 3. Profe, eso me da 19. Ok, ¿de acuerdo? Y entonces ya hemos calculado el triangulito de 4. Oye, pero el triangulito de 4 estaría dentro del rectángulo. Y entonces quiere decir que ahora la operación estaría quedando algo así, ¿no? A ver, vamos a calcularlo por acá. Ahora quedaría el rectángulo, pero con el número 19, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta sería, profe, ¿y ahora qué debería hacer cuando hay un número dentro del rectángulo? Bueno, esa regla está aquí. Dice, se multiplicaría por 2 el número que está dentro del rectángulo y se le sumaría 1. Es decir, el 19, jóvenes, lo multiplicaríamos por 2, pero además le sumaríamos 1, ¿no es cierto? Profe, 19 por 2 me daría 38 y más 1 me daría 39. ¿Estamos? Quiere decir que esa sería la solución para el ejemplo número 3. ¿Sí? Bien, ahora, alguien me dirá, profe, pero en realidad no es necesario interpretar la regla, ¿no? Yo podría igualar y podría calcularlo. Por ejemplo, oye, si yo veo que el número que está dentro es x y acá el número que está dentro del triángulo es 4, y entonces igualo x igual a 4. Entonces de ahí identifico que x vale 4. Lo reemplazo, 4 al cuadrado, 16 más 3, 19. Me saldría lo mismo que le salió a usted, interpretando la regla, ¿no es cierto? Y aquí, como ya tengo el número 19, profesor, y entonces me quedaría rectángulo de 19. Y entonces inmediatamente diría, oye, lo que está dentro del rectángulo aquí es y menos 3. Y lo que está dentro del rectángulo aquí es 19. Lo que tendría que hacer es igualar el y menos 3 a 19. De ahí calcularía el valor de y. Y menos 3 igual 19, despeja y. ¿Cuánto sale y? Profesor, sale 22. Así es, y me saldría 22. Con ese valor de y, yo reemplazaría en la regla. Sería 2 por 22. Yo te pregunto, ¿cuánto es 2 por 22? 44. Y 44 menos 5, 39. ¿Ve, profe? Me salió sin necesidad de interpretar las reglas, solamente reemplazando. Bueno, jóvenes, esa es otra forma de resolver, ¿de acuerdo? Pero es importante que aprendas a interpretar las reglas, porque cuando los problemas son muy sencillos o muy básicos como estos, y entonces se puede resolver así. Pero cuando los problemas se van complicando, ya no es un número el que está dentro, sino operaciones algebraicas de repente, o más operadores, es importante que el alumno aprenda a interpretar la regla. Por eso que desde un inicio estamos tratando de resolver de esa manera, ¿no? Como para que te vayas acostumbrando, y obviamente no es muy difícil tampoco, ¿no? Es cuestión de resolver algunos ejemplos, o algunos ejercicios de esa forma, para que nos acostumbremos y se nos haga mucho más fácil el tema de operadores, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces pasemos al ejemplo número 4. Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejemplo número 4. Mira lo que me dice. Dice si x asterisco y es igual a x cuadrado menos y, 2x más y, o x cuadrado más y. Profe, ¿por qué tiene 3 reglas? Normalmente un operador siempre presenta una regla, ¿no? Yo veo que acá, por ejemplo, él tiene 3 reglas. Así es. ¿De acuerdo? Podría ocurrir eso.
Pero, jóvenes, para eso, para utilizar cualquiera de ellas, me dan algunas condiciones. Y entonces yo debería respetar esas condiciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá me dice si el primer elemento es menor que el segundo elemento, y entonces usaremos esta regla. Si vemos que el primer elemento es igual al segundo elemento, usaremos esta regla. Y si el primer elemento es mayor que el segundo elemento, usaremos esta regla. ¿De acuerdo? Y entonces, antes de reemplazar, y entonces primero vamos a ver o comparar los elementos, ¿no? ¿Quién es mayor? Y en base a eso determinaremos cuál de las tres reglas se va a usar. Vamos a ver lo que me pide. Mira, me dice calcula 4 asterisco 3. Profe, en esta operación se supone que él es el primer elemento, ¿no es cierto? Así es. Y él sería el segundo elemento. Eso quiere decir que el primer elemento es mayor que el segundo elemento. Y eso ocurre aquí, mira, el primer elemento es mayor que el segundo elemento. Eso quiere decir que tendremos que reemplazar aquí, ¿no es cierto? Mira lo que me dice la regla, ¿no? El cuadrado del primer elemento más el segundo elemento. Así lo voy a reemplazar entonces. ¿De acuerdo? Entonces esto me daría así, ¿no? A ver. El cuadrado del primer elemento, es decir, 4 al cuadrado, más el segundo elemento, o sea, más 3. ¿De acuerdo? Por el otro lado, aquí, por ejemplo, podemos observar que el menos 5 sería el primer elemento y el 6 sería el segundo elemento, ¿cierto? Y entonces podemos ver pues que el primer elemento es menor que el segundo elemento. Y eso ocurre aquí arriba, ¿no? El primer elemento es menor que el segundo elemento. Quiere decir que esta operación vamos a reemplazarla aquí, ¿de acuerdo? Mira lo que me dice la regla, ¿no? El cuadrado del primero menos el segundo. Es decir, el cuadrado de menos 5. Ahí está. Menos el segundo. Profe, aquí por ejemplo, todavía hay que seguir operando porque todavía hay un operador, ¿no es cierto? Así es. Vamos a ver qué número me salieron. Mira, acá me da 4 al cuadrado, 16 más 3, 19. Es decir, por este lado tendría 19. Operador, acá tengo menos 5 al cuadrado, eso me da 25. Y 25 menos 6 también me da 19. Profe, ahora estamos en el caso donde el primer elemento y el segundo elemento son iguales, ¿no? Así es. Eso sería aquí, ¿no es cierto? Cuando el primer elemento es igual al segundo elemento, reemplazaremos aquí, es decir, el doble del primero más el segundo. Bueno, profe, el doble del primero sería el doble de 19, ¿no? Así es, el doble de 19, ¿no? Así sería 2 por 19 más el segundo elemento que también es 19, ¿de acuerdo? Profe, 2 por 19, eso me da 38. Y 38 más 19, eso me daría 57. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, jóvenes, esa sería la solución del ejemplo número 4. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Pasemos al ejemplo número 5. Bien, veamos el ejemplo número 5. Mira lo que me dice. Dice, si cuadradito de a es igual a a menos 1 al cuadrado, calcule el valor de x en. Oye, mira lo que me da, ¿no? Me da x, pero está afectado por 3 operadores. Es decir, que esta operación hay que realizarla 3 veces, ¿no es cierto? Pero, profe, hubiese sido mucho más sencillo si yo hubiese conocido, pues, quién es x, ¿no? Imagínate que me hubiesen dado algo así, ¿no? A ver, calcula cuadradito de 5. Un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, etcétera, ¿no? Y entonces así sería más sencillo, profe, porque yo sé que tendría que empezar con el cuadradito de 5, ¿no es cierto? Si yo reemplazo acá cuadradito de 5, sería 5 menos 1, 4, al cuadrado 16. Entonces quiere decir que el resultado de este primer cuadradito hubiese sido 16. Luego me tocaría cuadradito de 16 y ahora, profesor, el a sería 16. Reemplazando aquí sería a menos 1, 15, al cuadrado 225. Entonces quiere decir que el cuadradito de 16 me hubiera salido, profe, 225. Finalmente me tocaría el último cuadradito, ¿no? Cuadradito de 225. Ahora el a sería 225. Profe, reemplazando sería 225 menos 1, 224. Y 224 al cuadrado me daría el resultado final, ¿no es cierto? Así hubiese calculado los 3 cuadraditos que me piden. El detalle está, jóvenes, es que no me dan el número que está dentro.
Pero mira lo que me dan de datos, ¿no? Me dan el resultado final. O sea, el resultado de haber aplicado ya los 3 cuadraditos. ¿Estamos? Profe, ¿y cómo se trabaja en ese caso? Jóvenes, en ese caso, cuando te dan el resultado final y no te dan el número que está dentro, vamos a trabajar al revés. ¿Cómo al revés? Obsérvame. Oye, según la regla del cuadradito, me dice que lo que caiga de él hay que realizarle 2 operaciones. ¿Cuáles son esas 2 operaciones? Mira, por favor. Si está dentro del cuadradito, primero se le quita 1, o sea, menos 1, ¿no es cierto? Y una vez que le quitaste 1, elevarás al cuadrado ese resultado. ¿Estamos? Profe, ya, o sea, si el número es A, le quito 1, me quedaría menos 1. Y finalmente elevo al cuadrado y ese sería el resultado del cuadradito, ¿no es cierto? Así es. Esa es la regla del cuadradito. Oye, pero esa es la regla del cuadradito cuando hay un número dentro del cuadradito, ¿no es cierto? Pero si yo ya estoy en el resultado, yo te pregunto, ¿cómo regresaría al operador? O sea, ¿cómo entraría al cuadradito nuevamente? Bueno, profe, realizando la operación contraria, ¿no? Efectivamente, si yo para salir del cuadradito le resté 1 y lo elevé al cuadrado, para regresar, jóvenes, al cuadradito, regresaré realizando la operación contraria. Es decir, si aquí elevé al cuadrado, tendría que sacar raíz cuadrada. Y si acá resté 1, tendría que sumar 1. Pero ojo, en ese orden, ¿no? Primero raíz cuadrada y luego sumando 1. Así regresaría al operador. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, quiere decir que como yo conozco el resultado, que es 64, voy a empezar del resultado. Pero, ojo, voy a realizar las operaciones contrarias. Es decir, sacaré raíz cuadrada y le sumaré 1. Así encontraré qué número va dentro. Profe, pero como hay 3 operadores, ¿cuántas veces se tiene que hacer esa operación? 3 veces. Vamos a hacer 3 veces eso. ¿De acuerdo? A ver, empecemos. Obviamente, como él es el resultado del último operador, o sea, del más grande, entonces, profesor, el número que está dentro de él se calcularía así, ¿no? Vamos a ingresar. Si yo tengo el número 64, para ingresar al operador sería sacarle la raíz cuadrada. Pero luego de sacarle la raíz cuadrada, le sumaría 1. Profe, raíz cuadrada de 64, eso me da 8. Más 1 me daría 9. Eso quiere decir que 9 sería el resultado de lo que está dentro del operador mayor. ¿De acuerdo? Profe, sería una vez, ¿no? Así es. Eso sería el resultado del primer operador. Oye, pero son 3 operadores. Hay que realizar 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, profesor, otra vez sacaremos raíz cuadrada. Pero aquí vamos a sacarle raíz cuadrada. Obviamente a él, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 9 más 1. Oye, raíz cuadrada de 9 sería 3 y más 1 sería 4. Ahí está, ¿no es cierto? Pero todavía me falta uno más, ¿no es cierto? Bueno, calculemos entonces una vez más. Profe, nuevamente sacaremos raíz cuadrada. Aquí vamos a sacar raíz cuadrada, obviamente que al 4. ¿De acuerdo? Sería raíz cuadrada de 4, pero no te olvides que es raíz cuadrada más 1. Entonces sería raíz cuadrada de 4 más 1. Profe, raíz cuadrada de 4 sería 2. Más 1 sería 3. Así es. Y esto sería el resultado ya del último operador, es decir, el número que va dentro del último operador. Profe, pero ese número que va dentro del último operador no es X. Así es. Por lo tanto, jóvenes, para mí el X sería el número 3. ¿De acuerdo? Bien, y entonces eso sería la solución, jóvenes, del ejemplo número 5. Oye, y entonces que quede como moraleja, ¿no? Mira que cuando tú tienes el número que va adentro y te piden varios operadores, lo que tenemos que hacer es calcular obviamente de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Pero cuando más bien no se conoce el número que está dentro y conoces el resultado, se trabajará al revés, como lo hemos hecho en este caso. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pasemos al ejemplo número 6. Bien, vamos a resolver el ejemplo número 6. Mira lo que me dice. Dice, si círculo de x es igual a x cuadrado menos 1 y círculo de cuadradito de x es igual a x por x más 2, mira lo que me piden calcular, ¿no? Calcula, me dicen, cuadradito de círculo de 3. Profe, ese círculo de 3 se puede calcular fácilmente, ¿no es cierto? Porque yo conozco cuál es la regla del círculo. El círculo me dice, lo que caiga dentro del círculo, hay que elevarlo al cuadrado y hay que restarle una unidad. Esa es la regla del círculo. ¿De acuerdo? Lo voy a anotar por aquí entonces. La regla del círculo me dice
elevarás al cuadrado a lo que caiga dentro del círculo y luego le quitarás una unidad. Es decir, realizaremos dos operaciones para sacar un elemento del círculo. ¿De acuerdo? Sin embargo, jóvenes, una vez que yo calcule el valor del círculo de 3, tendré que calcular cuánto es cuadradito de ese valor. Y tendría que conocer cuál es la regla del cuadradito. Sin embargo, profesor, yo no tengo la regla del cuadradito. ¿Qué, profe, esto no es la regla del cuadradito? No. Jóvenes, se supone que aquí hay dos operadores. Este resultado es de aplicar ambos operadores, la regla de los dos operadores. Y entonces no es la regla del cuadradito. Para poder decir que es la regla del cuadradito, tendría que presentarse así como el círculo, ¿no? Afuera, solito, ¿no? Y no estar afectado por otro operador, ni dentro de otro operador. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo que se hace, jóvenes, es tratar de sacar ese operador que está metido dentro del círculo. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo sacamos un operador que está metido dentro de otro? Bueno, sencillo. Si tú tienes un operador metido dentro de otro operador, ese operador que está dentro saldrá respetando la regla del operador que lo contiene. En este caso, podemos observar que el cuadradito de x está metido dentro del círculo. Y como está metido dentro de este círculo, y entonces, profesor, él debe salir respetando la regla de este círculo. ¿Y qué me dice la regla de este círculo? Aquí está arriba, ¿no? Oye, cualquier elemento que caiga dentro del círculo se elevará al cuadrado y se le quitará 1. Profe, ¿pero eso no solamente pasa con los números? No. Puede ser un número, puede ser una expresión algebraica, puede ser una figura. Cualquier elemento que caiga dentro del círculo, jóvenes, realizaremos estas dos operaciones. En ese caso, nosotros podemos observar que quien ha caído dentro del círculo es el cuadradito de x. A él debería realizarle estas dos operaciones. ¿Cómo sería eso? Así, mira. Profe, prácticamente él sería el elemento que está dentro del círculo, ¿no? Así es. A él le voy a realizar estas dos operaciones, es decir, lo elevaré al cuadrado y luego le restaré una unidad. Así saldrá de este círculo. ¿De acuerdo? Profe, pero eso está igualado a x por x más 2. Así es, vamos operando ya, ¿no? Sería x cuadrado más 2x. Profe, vamos a despejar el cuadradito de x. Lo queremos así solito, ¿no es cierto? Así es. Este menos 1 me está estorbando, pasar a sumar entonces, ¿no? Me estaría quedando por acá cuadradito de x. No te olvides que está al cuadrado. Y obviamente este menos 1 pasará a sumar. O sea, me quedará así, ¿no? X cuadrado más 2x más 1. Ahora, yo te pregunto, ¿esto que está aquí te trae recuerdos o no? Claro, profe. Eso es x más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Efectivamente. Así que vamos a escribirlo de esa manera, ¿de acuerdo? Oye, este cuadradito de x, que está al cuadrado, sería igual a él, ¿no? Y él ya dijimos que es x más 1, pero elevado al cuadrado. Profesor, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y entonces de ahí me sale, pues, cuál es la regla del cuadradito de x, ¿no es cierto? De ahí me queda que el cuadradito de x, jóvenes, será solamente x más 1. Es decir, cualquier número que caiga dentro del cuadradito, para que salga solamente se le sumará una unidad. Así dice la regla. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, ahora sí podemos resolver esto, ¿no? Por ejemplo, primero calcularemos el círculo de 3. Profe, el círculo de 3 prácticamente x sería 3, ¿no? Dice al cuadrado sería 9 y menos 1 sería 8. Quiere decir que este círculo de 3 ahora sería 8. Reemplazando ahí el valor de 8. Y entonces lo que me quedaría, profe, sería ahora cuadradito de 8. Oye, pero ¿qué dice el cuadradito? Que cualquier elemento que caiga dentro de él hay que sumarle 1, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, el resultado del cuadradito de 8 será pues 8 más 1, es decir, 9. ¿Estamos? Bien, jóvenes, esa sería la solución del ejemplo número 6. Pasemos entonces al ejemplo número 7. Bien, jóvenes, pasemos a resolver el ejemplo número 7. Mira lo que me dice. Dice si a asterisco b es igual a 2a raíz cuadrada de b asterisco a. ¿Qué me piden calcular? Calcular me dicen 1 asterisco 27. Jóvenes, observen aquí, por ejemplo, que este sería la operación y esto sería la regla, ¿no es cierto? Oye, pero mira que en la regla nuevamente aparece el operador. Eso no debería ocurrir, o al menos eso no ha ocurrido hasta el momento, ¿no es cierto?
todos los casos que hemos estado viendo, siempre está el operador y obviamente su regla está pues en un lado de la igualdad. No están en ambos lados de la igualdad. Profe, no hay problema, pues lo podemos pasar. Sí, pero escucha. Oye, acá dice A asterisco B. Yo te pregunto, acá dice B asterisco A, ¿no es cierto? ¿Será lo mismo? No sé, profe. Oye, sería lo mismo siempre y cuando la operación sea pues conmutativa, ¿no? Pero no lo sabemos. Y entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es tratar de que el operador aparezca solo en un lado de la igualdad, no en ambos lados de la igualdad. Profe, ¿y ahora cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Oye, como nosotros observamos que aquí en la regla aparece la misma operación, la única diferencia es que los términos están invertidos, ¿no? Si acá dice A asterisco B, acá dice B asterisco A. Profe, ¿y ahora qué hacemos por acá? Bueno, vamos a hallar justo esto que está en la regla, o sea, el B asterisco A. Profe, si hacemos eso, prácticamente usted está colocando en el lugar de A a B y en el lugar de B a A. Eso quiere decir que si vamos a reemplazar aquí, y entonces obviamente donde yo vea A colocaré B y donde vea B colocaré A, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Será así, ¿no? El doble del primer elemento. Pero el primer elemento en este caso es B, pues, ¿no? Sería el doble de B. Raíz de BA, bueno, acá será A asterisco B. ¿De acuerdo? Oye, a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 1 y a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 2. Profe, y ahora lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Observa, por favor. Si voy a reemplazar 2 en 1, quiere decir que escribiré 1 nuevamente, ¿no? Entonces voy a escribir por acá A asterisco B. Igual 2A. Raíz. Profe, pero se supone que aquí dentro de la raíz está B asterisco A, ¿no es cierto? Así es. Pero ya no voy a escribir B asterisco A. Voy a escribir su equivalente. Mira que acá está B asterisco A, ¿no? Sería igual a 2B raíz de A asterisco B. Así lo voy a escribir entonces. ¿De acuerdo? 2B raíz de A asterisco B. Ahí está. Me estaría quedando así, ¿no es cierto? Y ahora sí puedo observar, jóvenes, que él sí es lo mismo que él, ¿no es cierto? Es como si él fuera un X, él también fuera un X. ¿Se podría despejar esa variable? Claro que sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ya desapareció el B asterisco A, ya no tenemos la duda si es lo mismo o no. Acá efectivamente esto sí es lo mismo, ¿de acuerdo? Profe, podemos observar que esta operación está afectada por dos radicales. Eso quiere decir que para eliminar esos dos radicales tendríamos que elevar a la cuarta, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a hacer. Vamos a elevar a la cuarta a ambos lados de la igualdad, ¿de acuerdo? Es decir, que por acá tendré A asterisco B elevado a la cuarta. Y por acá a todo esto, jóvenes, o sea, al 2A raíz de 2B raíz de A asterisco B, todo eso tendría que elevarlo a la cuarta, ¿de acuerdo? Así. Bien. Profe, A asterisco B a la cuarta, obviamente me quedaría A asterisco B a la cuarta, ¿no es cierto? Lo voy a escribir igual. Así. Y por este lado, hoy elevaremos a la cuarta a cada uno de los factores que encontramos aquí. Por ejemplo, este 2 a la cuarta sería 16. A la cuarta sería A a la cuarta, ¿no? Ahí está. Profe, aquí hay una raíz. Así es, esta raíz se puede eliminar sacando mitad, ¿no es cierto? Podemos simplificar esta raíz y obviamente me quedará el 2b elevado al cuadrado. Y el 2b elevado al cuadrado será pues 4b cuadrado, ¿no es cierto? Profe, sin embargo, él está afectado por las dos raíces. Quiere decir que tiene índice 4, ¿no? Se puede simplificar con el exponente y me quedaría solamente A asterisco B. ¿Estamos? Profe, simplificamos y obviamente aquí me quedaría solo 3. Así es, ¿no? Me estaría quedando así, mira. A asterisco B elevado al cubo, ¿no es cierto? Por acá me quedaría 64 A a la cuarta y B al cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, de ahí, como la idea es dejar A asterisco B solamente, este exponente hay que pasarlo para que haga raíz al otro lado, ¿no es cierto?
Y entonces me estaría quedando así, ¿no? A asterisco B. Oye, raíz cúbica de 64 sería 4. Y la raíz cúbica de a a la cuarta b cuadrado, obviamente lo voy a escribir así, ¿no? A a la cuarta b al cuadrado. ¿De acuerdo? Así. ¿Ya? Bien, y entonces, profesor, ahora sí, ya prácticamente conozco cuál es la regla de a asterisco b, ¿no es cierto? Aquí no la conocía, ¿no? Estaba todavía de manera implícita. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Que se vea de manera explícita la regla de definición. Bien, jóvenes, para mí, mira, ahora el a sería el primer elemento, lo que acá está representado por el 1, y acá b sería 27. ¿Cómo se desarrollaría eso, profe? Bueno, aquí está, mira, sería 4 por la raíz cúbica, dice, de a la cuarta. O sea, 1 a la cuarta, 1, ¿no es cierto? Oye, b al cuadrado, dice. O sea, 27 al cuadrado, ¿no? Vamos a escribirlo así, 27 al cuadrado. Ahí está. Profe, ¿cuánto sale eso? Bueno, aquí sigo teniendo 4. Oye, raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de 27 es 3. Pero ojo, como está al cuadrado, sería 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Profe, me estaría quedando 4 por 1, 4 y por 9, 36. Quiere decir que 36 sería el resultado, jóvenes, final en el ejemplo número 7. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la solución del ejemplo número 7. Es un problema muy tocado, jóvenes, sobre todo en los exámenes y en las pre de las universidades, ¿no es cierto? Así que sería bueno, siempre es bueno revisarlos, ¿sí? Bien, pasemos al ejemplo número 8. Bien, jóvenes, resolvamos el ejemplo número 8. Mira lo que me dice. Dice si f de x más 1 es igual a g de x más 2 más 3 veces f de x. Además, me dan de dato f de menos 3 igual f de menos 2 igual a g de menos 1, g de 0 igual a b, y f de menos 1 igual a 2a más 1, ¿no es cierto? Con eso me piden calcular el valor de b por a más a. Oye, quiero que te des cuenta de algo. ¿Es cierto o no que estos tres números que me dan aquí en los paréntesis son números consecutivos? Mira, x, x más 1, x más 2. Donde dos de ellos obviamente pertenecen a f y el otro número pertenece a g, ¿cierto? O sea, debería tener tres números consecutivos, pero donde dos de ellos pertenezcan a f y uno a g. Eso lo puedo encontrar acá, mira, ve. Oye, por ejemplo, aquí hay tres números consecutivos, ¿no? Mira, acá hay f, aquí hay f de menos 2, f de menos 3, son dos números consecutivos, y aquí hay g de menos 1. Ahí estarían los tres números consecutivos, ¿no es cierto? Y entonces el profesor podría empezar tratando de reemplazar esos valores aquí para poder calcular, pues, o reemplazar por los valores de a y b, ¿de acuerdo? Y entonces si yo quiero que aparezca menos 3, menos 2 y menos 1 por aquí, ¿qué valor sería x? Bueno, profe, x sería prácticamente el menor de todos, ¿no? ¿Y quién es el menor de todos, jóvenes, aquí entre menos 3, menos 2 y menos 1? Menos 3, pues, profe, ¿no? Efectivamente. Y entonces empezaremos diciendo que el x será igual a menos 3. Oye, con ese valor de x igual a menos 3 voy a reemplazar aquí. Eso quiere decir que tendría f de menos 3 más 1. Profe, menos 3 más 1, eso sería menos 2. Efectivamente, ¿no? Profe, luego sigue g de menos 3 más 2. Menos 3 más 2 sería menos 1 y más 3 veces f de x. Pero el x vale menos 3. Así que diría f de menos 3. Todos estos valores, jóvenes, se conocen, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar que el valor de f de menos 2, profe, es igual a a. Entonces lo podría reemplazar con a. El valor de g menos 1, eso sería igual a b. Entonces esto le coloco b. Y f de menos 3 también sería a. Entonces acá sería 3a. ¿De acuerdo? Es por lo pronto lo que tenemos. Profe, podría despejar, ¿no? Claro, podría hacerlo. Pero vamos a dejarlo ahí por mientras. Vamos a ver qué otros valores podemos utilizar, porque todavía tengo más datos, ¿no? Mira que tengo el g de 0, ¿no es cierto? El f de menos 1, que todavía no lo hemos aplicado. Y entonces podemos tratar de trabajar con ellos. Mira, el g de 0 no lo he aplicado.
todavía no lo he reemplazado, el f de menos 1 todavía, pero yo necesito 3 números consecutivos, donde 2 de ellos sean f, ¿no? Entonces, si acá tengo 0, acá tengo menos 1, definitivamente el otro valor tendría que ser menos 2, ¿de acuerdo? Donde el menor de 0, menos 1 y menos 2 sería el menos 2. Y entonces el x tendría que ser menos 2. Reemplacemos, jóvenes, para x igual a menos 2. Ahí está. Nuevamente, f de menos 2 más 1. Profe, menos 2 más 1 sería menos 1. G de menos 2 más 2. Profe, menos 2 más 2 sería 0. Más 3 veces f de x. Oye, pero x vale menos 2. Entonces sería f de menos 2. Reemplazando los valores, porque f de menos 1 está aquí de dato, es 2a más 1. G de 0, profe, eso sería b. Y 3 veces f de menos 2 sería a. Por lo tanto sería 3a. ¿No es cierto? Profe, mire que esta expresión y esta expresión es la misma, ¿no? Eso quiere decir que yo podría reemplazar esta expresión con el valor de a únicamente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar el 2a más 1. A ver, el 2a más 1 sería igual a b más 3a. Pero eso lo voy a reemplazar solo con a. De ahí me va a salir cuánto vale a, jóvenes. Oye, el a pasaría acá a restar y el 1 pasaría al otro lado, ¿no? Me quedaría al final que a vale menos 1. Si quiero hallar el valor de b, solamente habría que reemplazar, ¿no es cierto? Mira que él vale menos 1 y menos 1, ¿no es cierto? Y tendría menos 3. Pasaría al otro lado con más 3. Más 3 menos 1 y entonces b me quedaría 2. ¿Qué me pide el problema? Oye, me pide que calcule b por a más a. Entonces solamente ya es cuestión de reemplazar, ¿no, jóvenes? b por a sería 2 por menos 1. Pero al final más a, o sea, más menos 1. ¿De acuerdo? 2 por menos 1 me daría menos 2 y menos 1 al final me quedaría menos 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, esa sería la solución del ejemplo número 8. Bien, hasta ahí sería la primera parte de operadores 1, jóvenes. Hemos visto ya la parte introductoria, hablamos de lo que era operación matemática, qué representaba el operador. Y ahora hemos resuelto algunos ejemplos como para aplicar pues justo todo eso que habíamos dicho en la primera parte, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, conmigo será hasta la próxima. Ya en la segunda parte veremos algunos problemas un poquito más exigentes, ¿no es cierto? La idea en este video era de que puedas entender toda la introducción teórica que siempre se explica al inicio. Bien, jóvenes, no se olviden darle un like y suscribirse al canal. Y sobre todo compartir, ¿no es cierto? Bien, nos vemos. Chao. Cuídense.